Bom, Amém. com muito prazer, né, o Tiago e Con mucho a placer, Sueli, né, Santiago y participaram dessa Evandro live, están participando de este live, porque nós tivemos solo aí, para que los não sei hermanos se sepan a quem nos quién nos acompanhando, acompañan. Este fin de esse fim de semana semana que pasado passou, tuvimos nós tivemos una uma comunhão com comunión os con los hermanos del irmãos do Río Rio y e gracias al graças ao Señor Senhor, los né, os hermanos irmãos conseguiram pudieron trazer traer un buen um bom número número de hermanos de líderes de líderes de todo todo el o estado estado do del Rio de Río de Janeiro, né? Janeiro. Y la comunión realmente fue muy muito bendecida por abençoada el pelo Señor, Senhor, mucha luz en la muita luz na palabra. palavra, né? Y como Como siempre la sempre, né? A palabra palavra está está sempre produciendo produzindo una ação acción prática, né? práctica, Não no fica quedándose na solamente en teoria, la né? teoría. Y Eu yo especialmente especialmente fico muito quedo alegre muy com alegre con o los Rio de hermanos del Río de Janeiro, Janeiro, porque porque siempre sempre, né? Sempre nosotros sempre estuvimos, estamos sentindo siempre torcendo, né? Para que estuvimos o Rio de alentando a Janeiro que las iglesias del Río de estejam Janeiro se fortalecidas, né? fortalezcan, estén Se tornem fuertes y fortes luchamos para juntos. lutarmos juntos, né? Pero Mas siempre por un sempre por otro um motivo ou motivo outro, né? Sempre andaron un andaram um poco pouco enfraquecidas. debilitados. Pero gracias a Graças Dios, a Deus, né? en Nesse este último último año, ano, apesar a dos, pesar né? Apesar de las das tempestades del año tempestades do ano pasado passado, né? y en E el durante comienzo de este esse ano, año e y el o ataque del ataque do enemigo, inimigo, e tal. Mas yo eu veo vejo que, né? que Inimigo el ele tiro le sempre salió por la ataca. culata al enemigo, Amém. Pelo contrário, porque esse las ano iglesias Rio de de Río Janeiro se de tornaram mais Janeiro unidas, se tornaron Amém. más unidas, más mais fuertes, unânimes, estão están acompanhando acompañando de cerca la totalmente a palabra palavra y né, las cosas isso é sobrenaturales uma están coisa tremenda. sucediendo A y la motivação é motivación hoy es outra, o otra, el espíritu es espírito é otro, outro, os irmãos los estão hermanos están muito muy motivados, estão motivados, muito muy alegres, alegres. né? Todas Todas as las igrejas estão iglesias prosseguindo están como um avanzando como só un solo e hombre grandes y coisas muchas estão grandes cosas el fazendo Señor está entre haciendo nós. entre Eu fiquei nosotros. Entonces particularmente estoy muy muito contento contente con com isso eso e vendo y viendo tantos tantos irmãos hermanos líderes líderes de do Río Rio de de Janeiro que eu Janeiro que não yo no vejo veía normalmente, normalmente, yo eu me puse fiquei muy muito alegre. contento Então, y realmente, o Senhor realmente el Señor tem muito ainda, nos né, que nos bendice abençoar mucho ainda, né? con O este estado do Rio de estado de Janeiro, Río esse de nosso estado Janeiro, do Rio de Janeiro, principalmente principalmente agora, ahora que se juntando juntaron com, né, as con igrejas las iglesias del estado do de San estado de São Pablo, Paulo, o que nosso nuestro vínculo é o vínculo es el CEP Amém. CEP de Lorena y el e o Señor Senhor, con né, seguridad certamente quer está bendiciendo abençoar estos esses dos dois estados estados. que são, né, Y estos são son estados que estados que están apresentam, né, impulsando muitas y coisas avanzando en este interessantes. país. Então, Quiero queria que que ustedes se você se presenten un apresentasse poco, pouco, dijesen un dissesse poco y se se presenten quiénes apresentasse um son pouco quem vocês y cómo são e están como las estão, iglesias né, del as Río, igrejas do Rio, as igrejas la iglesia da de su sua microrregión, microrregião, cada uno cada de né, ustedes, para para nos alegrarnos un alegrar um poco, pouco, né, para ver lo que el por ver Señor o que está Deus está haciendo fazendo últimamente entre ultimamente entre ustedes. vocês, né? Amém. Amém. Só para. Eu só estou enxergando, só para avisar, Solo eu só estou estoy viendo a enxergando o Thiago. a Aí, Tiago. qualquer coisa, André, você me sinaliza falando, né? No puedo ver al hermano Junto com o Pedro. irmão Pedro, só para. Hoy ya tuvimos un pequeño problema, pero vamos a seguir. Tá bom. Evandro puede comenzar. Ok. Estoy muy feliz, hermano Pedro, por esta Por essa oportunidad oportunidade, né? de que en su agenda, sei que você su está bem agenda es corrida, tan mas a gente dinámica, pôde pero ver, pudo haber Senhor, né? un Do lugar irmão para con conosco, o nosotros, carinho, né? el A cariño, maneira como o irmão cómo tem se el hermano se ha desgastado para desgastado para encontrar encontrar tempo para tiempo para poder estar con estar com a gente, nosotros, nos encorajando. alentándonos, Isso, de y fato, nos eso nos constrangeu contriñó bastante, né? bastante. De fato, El assim, o estado estado de do Río, Rio, gracias al graças ao Señor, Senhor, ha tem avanzado con avançado más com mais unanimidad. unanimidade, né? Realmente, no passado, En el infelizmente, era pasado había muita mucha disputa, disputa, mucho muito resquicio de resquício de Sardis, Sardes, né? pero Mas, por la pela misericordia del misericórdia do Señor, Senhor, el o Señor Senhor vino veio tratando con tratando com eso isso, nosso estado para do que Rio, a gente podamos possa avançar. Essa avanzar junção também com también São con el Paulo, estado de San a gente Pablo, tem que se se aproximado aproximó mais, más, principalmente ali com os irmãos que con los estão no hermanos que SEAP, están en né? el O Jones, SEAPE, o hermanos Alex, Jonis y Alex, o Clayton, Clayton. né? São irmãos Son que o hermanos que Senhor han tem tido tenido bastante comunhão com bastante eles comunión con ellos e foi muito y boa fue essa muy buena aproximação, está nos aproximación. encorajando Nos ha bastante alentado a bastante de sair salir do del anonimato anonimato y e poder poder avanzar avançar juntos. junto, né? Ombrear. É isso que Yo pude ganar en pude esta ganhar nessa comunión comunhão, que que a gente pudimos passou tener esse final este de fin de semana. semana. A gente Necesitamos precisa
Em vez de ficar olhando, No podemos quedar solo mirando. vendo, até gostando, No es contra, concuerda, pero mas el Señor quiere o más Senhor de quer mais da nosotros. gente. A gente quer El Señor quiere que nos ser relevante levantemos e passa y a pongamos el orar hombro con pelos los hermanos aqui en na nossa nuestra região región. também. Yo creo que Eu el creio que o Señor avanzará vai mucho avançar más muito ainda acá en nuestro aqui no nosso estado. estado, Gracias al graças ao Senhor. Señor. Amén. Amém. Ah, Os irmãos estão me ouvindo né? bem? ¿Los hermanos me Sí. escuchan bien? Yo soy Desculpa, Evandro, né, de Rio das Ostras, fica na região, la región litoral, la só parte que norte, né, más la mais a parte região norte norte del do estado. Amém. Amém. Amén, hermanos, ¿me Amém, oyen? irmãos, estão me ouvindo? Amén. Sí. Amém, amém. Hermano Pedro, Amém, hermano Pedro, Andrés, amém, André, Evandro, Evandro, graças a Amén. Deus. yo soy Tiago de la iglesia en Río de Janeiro. Igreja do Rio de Janeiro. Serví Mas muchos servi muitos años en anos Nueva ali em Nova Iguazú, Iguaçu, né? en la casa de adolescentes. Iguaçu, na igreja de Nova Iguaçu. E Antes que más antes de mais nada, nada, só para para descontraer, eu sou quase soy conhecido más como conocido Charles como também, né? Charles Então, también. são um pouco das pessoas que Eh, trocam os nossos nomes, eh, né? A gente Son personas que cambiamos el nombre. Por isso Por que eso eu es que errado yo, aí. É o Charles, é verdade. Charles o Charles tá, es un o compañero, companheiro, né? O mais do es un gran amigo irmão, y tá lá na compañero que está en África. É, não exatamente. No puede estar acá, él está en África, pero gracias al Señor. né? Realmente tem Es el esse sentimiento, hermano Pedro, es un privilegio realmente realmente que estamos, que hemos venido. Esa ida para la estancia fue algo sobrenatural para nosotros, histórico, maravilloso, un milagro realmente. 75 hermanos para la estancia, para la comunión, y 19 hermanos han pasado por el PAC anteriormente. Y testificamos, viendo a los hermanos, muy interesante, viendo de viaje de trabajo, llegaron el viernes, ya fueron a la estancia, y otros hermanos saliendo de los trabajos, uno que su esposa está embarazada con 40 semanas, aún así fue para la estancia a participar de esa esfera. Esto, estar en ese ambiente ya es algo de gran alegría, nos confirma el momento que estamos viviendo, es algo maravilloso. Queremos reforzar ese agradecimiento del hermano Evandro al hermano Pedro. En este final de semana había que preparar mensaje, pero en ese tiempo que él estaba preparando mensaje, él dejó un lugar para que podamos estar con él, que no tiene precio, es seguir de cerca. Una cosa es que usted está en su casa asistiendo por internet, es muy lindo estar con su familia, pero cuando estamos pagando un precio solo para salir de tu casa, algo ya sucede. Entonces vamos a valorar y amar la palabra. Yo creo que hoy el Señor va a hablar un poco más de eso, y de nuestro lado es gratitud. Aprovechando lo que usted dijo, la conferencia internacional ya está llegando y los hermanos tuvieron misericordia de nosotros y prorrogaron una semana más la inscripción. Y quería realmente pedir a los hermanos y aprovechar esta prórroga para llevar la mayor cantidad posible de hermanos a la conferencia. Yo sé que esta conferencia, infelizmente en septiembre, siempre cae en medio de una semana y es difícil. No tenemos una semana de feriados, pero yo creo que si nosotros consagramos nuestro tiempo, sacamos una licencia y de alguna manera nosotros nos damos al Señor y nos sacrificamos un poco, como dijo usted, solo el hecho de disponernos para venir hasta la estancia y estar presencialmente, ahí comienza la bendición. Dios ya comienza a bendecirnos. Es diferente. Claro que no es posible que todos los hermanos estén presencialmente en todos los eventos. Pero cuando pueden, hagan el esfuerzo, porque realmente es diferente.
estando presencialmente, se absorbe mucho más, usted percibe más lo que el Señor quiere, lo que Él está hablando con nosotros. Hay una comprensión diferente y el propio ambiente abre mucho nuestro entendimiento. Hagan un esfuerzo, queridos hermanos, si usted aún no hizo, quien no hizo aún su inscripción para la conferencia internacional, haga un esfuerzo, vaya delante del Señor y el Señor va a dar ese tiempo y va a dar los recursos necesarios para que usted pueda estar presente. Usted no se va a arrepentir. El Señor va a bendecir su decisión. Amén. Entonces les pido a los hermanos que vayan delante del Señor y tomen en serio esto. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de la cuestión estratégica práctica que es el CEPEP. Amén. Nosotros al comienzo conversamos con los hermanos y el Señor nos dio una gran gracia a las iglesias del estado de San Pablo, para el interior de San Pablo, para este lado de la autopista de Anhanguera, en el sector noroeste, Castelo Branco, la autopista Castelo Branco, que queda muy lejos a las iglesias para que se integren mejor con el CEPEP de Lorena. Entonces nosotros pedimos al Señor y el Señor rápidamente, cuando todas las iglesias del estado de San Pablo se juntaron, el Señor nos dio un lugar fabuloso, una localización espectacular en Jundiaí. Nosotros ya tenemos las llaves, ya tomamos posesión y ya estamos trabajando en las reformas y todo lo que sea necesario hacer. Ya hay hermanos ahí, estamos ya para comenzar después de la conferencia con la inauguración. La semana que viene ya vamos a inaugurar, pero solo que está una inseguridad de cómo va a estar el CEPEP de Lorena, qué vamos a pasar con eso. Entonces, en esa comunión, nosotros le dijimos a los hermanos, no, nosotros no vamos a abandonar el CEPEP de Lorena. El CEPEP de Lorena continúa siendo de San Pablo y también de Río de Janeiro, aunque el CEPEP de Lorena va a favorecer más a las iglesias del Valle de Paraíba y también del litoral norte de San Pablo, pero de cualquier manera es también de la iglesia de San Pablo y continúa teniendo todo nuestro apoyo, el CEPEP de Lorena, solo que las iglesias de Río de Janeiro van a asumir más y tener más responsabilidad, poner más candidatos para el CEPEP, que estos 75 hermanos líderes de Río de Janeiro en esta comunión se comprometieron a ir delante del Señor cada uno y cada uno traer un candidato del CEPEP, y gracias al Señor el Señor ya comenzó a trabajar y ya aparecieron algunos, y yo creo que vamos a llenar el CEPEP de Lorena, que hay 60 lugares, hay 30 y tantos hermanos, pero tenemos 60 vacantes y en 2 turnos podemos trabajar hasta con 120 CPVistas y no necesitan pasar un año entero. Con 6 meses yo creo que ya da para sacar los vicios y ser perfeccionados y formar los equipos, y después de eso ya tener equipo de colportores actuando. Eso es lo que está faltando, que es mano de obra, trabajadores, porque la cosecha ya está blanca y necesitamos trabajadores, y gracias al Señor, con este nuevo CEPEP que está en San Pablo, en el momento nosotros queremos comenzar con 40, que podemos trabajar con 80, y queremos construir alojamientos para 100 CPVistas. Entonces podemos trabajar con 200. Entonces, cuanto más colportores produzcamos, más rápido vamos a trabajar para traer el Señor de regreso. Ese es nuestro encargo. Amén. Y con relación a los inversores del reino, el Estado de Río de Janeiro, aunque no hay muchas iglesias, nosotros pedimos para que trabajen con 100 cuotas. Están trabajando con ese piso de 100 cuotas, y también los socios de evangelios
para aquellos que no consiguen contribuir con una cuota, siendo fieles en lo poco, y dar al Señor esa contribución para mantener la obra del Señor andando en Río de Janeiro. Entonces, en todos los aspectos, el Señor nos está asistiendo y estamos muy alegres, y es muy importante que hagamos más integración de las iglesias con el CEPEP, y aún más ustedes de Río de Janeiro y el estado de San Pablo y Valle del Paraíba, y vayan a CEPEP de Lorena y también los de estado de San Pablo, pasar a frecuentar el CEPEP de San Pablo, que va a estar en Jundiaí. Amém. Amén, hermano Pedro. Ese encargo es algo muy práctico, Amém, amém, André. un cargo muy práctico. Fue tremenda esa comunión que ya el hermano Pedro nos trajo, esa ayuda práctica y esa relación con respecto al CEAPE. Solo vamos a tener esa percepción del CEAPE, de la necesidad de generar CEAPistas por estar próximo a la palabra. Si no está en las calles, si no ve la obra, como los hermanos de San Pablo, que están más próximos, cuando comenzó a ver la obra de manera más amplia y ver esa necesidad de tener CEAPista, porque se necesita producir coportores. Solo dando testimonio, al volver esta semana con este corazón esquemando sobre este encargo, yo fui usado, encontré a un joven que trabaja conmigo en el equipo de limpieza y me acordé de Amir. Ya te hablaron de que tienes cara de misionero. ¿Ustedes creen, hermano? Ah, sí, ustedes ya me dijeron eso a mí. Fue muy bueno eso. Yo le pasé el video de un hermano dando testimonio del CEAPE de Lorena que fue abordado en el colportaje. Quedó muy alegre por esa invitación y voy a llevar este fin de semana para conocer el CEAPE. Y ahí el otro día fui a preguntar, Dios está hablando conmigo. Entonces, hermano, una pequeña experiencia, pero en mi experiencia, ¿por qué yo tuve esta reacción? Porque tuve escuchando la palabra de manera cercana. Yo estaba en mi ambiente de trabajo, pero al ver esta necesidad de estar cerca de la palabra, ella produce algo en nosotros, algo práctico. Es lo que necesitamos, levantarse a pista. De tener ese corazón, ese sentimiento tiene que arder. En la ida, cuando estábamos yendo a la comunión, el día viernes, ya dejamos un CEAPista en el camino. Ya pasamos y dejamos un CEAPista. Pero una cosa que el hermano Pedro siempre refuerza, la iglesia en Filadelfia es la que ama la palabra y tiene el vigor evangelístico. Entonces no podemos perder ese vigor evangelístico. Nuestras reuniones no pueden ser un mero evento vuelto solo para nosotros mismos. Tenemos que ir a las calles y predicar el evangelio. Y el CEAPE es una herramienta fundamental para traer el regreso del Señor y preparar ese regreso. Y muy interesante que cuando todas las herramientas que el Señor nos dio, ellas se conectan. En mi grupo de hombres de oración, contacté a algunos hermanos que habían parado de reunirse por desánimo, habían perdido el contacto. Conseguimos reunir a algunos de ellos. Ya volvió uno de ellos a reunirse y hay también otro joven que ha participado con nosotros y aún ni llegué a promover el CEAPE que el grupo debería estar promoviendo, pero no lo hice. Y antes de embarcar, él me llamó y me preguntó sobre el CEAPE. Ahí yo le dije, Evandro, lo siguiente, yo tengo un salario bueno, no tengo por qué reclamar, pero soy una persona infeliz. Yo necesito del CEAPE. Ahí yo le dije, listo. Entonces, todo bien, vamos.
ahí Tá desembarcando, embarcando. né? Entonces, Agora, né, ahora ya já pasé el passei o contacto contato para el com hermano o Alex. né, com o irmão Alex, e ele Él quer quiere desembarcar e desembarcar e quer ir ir directo direto, al né, para o SEAPE. SEAP. Es Então, é impresionante cómo impressionante todo como tudo vai, es la cuestión de aquela la questão da obra de obra la da vida, de la vida, né? palabra de A la palavra vida, da es vida, la que ela que produce gera todas las todas as coisas. cosas. A gente não tem No, no ha habido un esfuerzo humano humano, pesado, pesado, pero né? cuando Mas quando a gente dejamos a deixa la a palabra palavra circular, ella circular, comienza a ela hacer la começa a fazer a obra obra de una manera leve, suave, orgánica. orgânica, né? Muito legal. Andrés, André quer comentar alguma coisa, André? Não, pode seguir. hermano, ¿Quiere puede comentar seguir algo, adelante, Andrés? hermano Pedro. Então, Entonces, graças ao Senhor que gracias al eu Señor, acredito que que todos estão yo creo percebendo que que o fim todos dos están tempos está chegando. percibiendo que el fin de los tiempos está Não llegando, há, principalmente aqueles que estão com o principalmente coração mais aquellos que están apertado, con un corazón más percebe que não há apretado, mais tempo da gente ficar perciben que no hay más vivendo tiempo para de nosso nosotros conforto, estar viviendo para nuestro confort, mas buscar sino de que alguma tenemos que coisa, de alguma buscar forma ser útil de alguna manera para fazer ser a vontade do útil Senhor para hacer la e voluntad del trazer nosso Señor, para Senhor poder traer a nuestro Jesus Cristo de Señor volta, né? Jesucristo de Isso regreso. é o que nos alegra o Es coração, lo que é uma alegra das nuestro características da corazón. igreja Y de esa es una de las Filadélfia, que características de la ama iglesia de a volta do Filadelfia, Senhor, que ama el como regreso del Paulo, Señor, así tem como a Pablo, coroa da justiça que já tenemos la corona de reservada para justicia ele, mas não para ele, reservada, mas todos no os solo para él, santos sino para todos amam aquellos a que vinda do aman la Senhor venida del Jesus. Señor Jesús. Então nós Entonces realmente nosotros realmente trabalhamos, né, trabajamos para a volta do Amén. para Senhor. el regreso Quem del trabalha Señor. para a volta Quien do Senhor trabaja para el regreso del não Señor tem, vamos dizer assim, no tiene espaço para espacio fazer sua própria para obra, hacer su fazer propia alguma coisa para obra, si mesmo, hacer algo para sí porque isso só mismo, porque atrasaria eso solo a vinda do Senhor. atrasa el Então, graças ao regreso del Senhor, nós Señor. somos um grupo de Gracias coração al Señor puro, tenemos hermanos de un sincero, corazón puro, e eu acredito sincero. que o Senhor está Y yo creo que el agregando Señor está essas pessoas que nós agregando vamos estas encontrar nas personas que ruas, estamos encontrando en todos la eles, calle. né, vão ser preparados para Muchos van a ser trabalhadores da preparados para última hora. trabajadores de la Por quê? última hora. Porque nesse ¿Por qué? momento, Porque en este momento vários varios cooperadores cooperadores estão na están en África do África del Sul, Sur, em en Joanesburgo e Johannesburgo também em diversos y también en países, otros e o países nosso grupo, y muitos dos muchos de nossos nuestros cooperadores colportores foram están distribuídos siendo em vários distribuidos en varios países países de África del Sur, da África, né? Porque nós de estamos África, porque preparando estamos preparando também también y amadurecer o madurar trabalho el nesses trabajo en estos países países para para que que a la conferencia conferência en em octubre outubro en em Johannesburgo Johannesburgo seja sea también também una cosecha, Amén. una cosecha de ese trabajo de año y medio. E nós, Y cuando quando nós nosotros começamos a comenzamos a mandar mandar nossos nuestros trabajadores de trabalhadores acá, daqui de do Brasil, de Brasil, América da del América do Sur, Sul, para atender atender a África, África, nós vemos que vemos está que atendendo están atendiendo tantos países, né? estamos Nós estamos atendiendo, no atendendo, sé si eu voy não a sei se poder dá para a hablar de gente falar todos, pero todos, estamos né? Estamos no solo atendendo África del África do Sur, Sul, Angola, Angola, Santo Tomé y São Tomé e Príncipe, Príncipe, nós estamos estamos invadindo invadiendo Moçambique, Moçambique, Madagascar, Madagascar, estamos estamos entrando entrando em Kenia, Quênia, Uganda, Uganda, Tanzania, Congo, Congo, né? Angola, República Angola que eu Centroafricana, falei, né? E estamos entrando en, quer dizer, vários en varios países que ahora ni me o acuerdo Senhor não fala de todos, tantos países que son. e o Senhor, né? O Y el Senhor Señor está está realmente, realmente, e você vê que quando usted ve que quando cuando se esto espalha, se está você vê esparciendo, como vemos faltam cómo faltan trabalhadores, trabajadores. por isso que nós precisamos Por eso necesitamos trabalhar trabajar rápidamente para rapidamente para engendrar más engendrar mais colportores cooperadores en el nas CEPEL. EAPs. E Y aquí aqui no en Brasil propio mesmo, nós Brasil, estamos, né, nós estamos mandando estamos muita mandando gente para tanta gente hacia fora e afuera nós estamos y ainda aquí tentando estamos segurar o tratando de mínimo, que né? queden O básico poquitos, em o cada lo estado, básico en cada estado, en cada região, né? región. Então, como, né, graças ao Entonces, gracias Senhor, al o Señor, Senhor el nos Señor nos entregó entregou toda toda la a tierra. terra, nós não Nosotros no tenemos esa temos essa ambición, missão, pero el Señor mas nos fue só vamos entregando, entregando, entregando. entregando, entregando. Hoy nosotros Nós já también nós tenemos temos, que também temos que preocuparnos nos con preocupar Asia, com a Ásia, con né? Corea del Com a Sur, Coreia con do Sul, Japón, com o amén. Japão, né? y E o Senhor posiblemente se está abran las abrindo as puertas portas também para de Vietnã, Vietnam, para Malasia y para otros outros países. países, né? Então, gente, Entonces, e también del também do lado lado, de cá, estamos nós entrando en estamos América entrando na Central. América Central, né? Entonces, el Então, Señor assim, o Senhor nos está está entregando nos tantos entregando tantos lugares. Si lugares, se nosotros no nós não corremos para corrermos producir para más produzir mais trabajadores, trabalhadores, né? va a faltar Vai faltar gente. gente. Por É eso por que el isso que o Señor Senhor también, também, creo eu yo, creio que
que si nosotros llevamos realmente en serio esto en las calles y cuando oramos por las personas y explicamos el Evangelio del Reino, vamos a hacer esa pregunta. ¿No querés ser misionero? Amén. Necesitamos de más personas para trabajar para el Señor. Cuando esas personas se tornen misioneros, ya se integra a la iglesia rápidamente y rápidamente estará introducido en la obra. Gracias al Señor vamos a trabajar en eso para conducir y para que esto suceda. Todo eso en verdad viene de un sentimiento que se engendró hace muy tiempo cuando yo iba a dar este primer mensaje del nuevo tema, que es la palabra de la vida y comunión de la vida y piedra preciosa para la edificación, que vamos a abordar las epístolas de Juan y también las epístolas de Pedro, solo que viene un sentimiento, aun cuando estaba trabajando con la iglesia de Filadelfia, hablando de la historia de la iglesia, me vino un sentimiento que viene siendo retrasado. Yo di el primer mensaje y hablé un poco a los hermanos sobre eso, porque estamos haciendo una diferencia entre el reino que el Señor quiere reinar por la vida, a través de la vida, y los reinos de este mundo, que son reinos sistematizados porque no tienen la vida de Dios. Entonces la iglesia es el único reino que Dios puede reinar a través de la vida. Y el reino que es gobernado por la vida es totalmente distinto de un reino que no es gobernado por la vida. Yo quise mostrar a los hermanos cómo es importante que nosotros cambiemos nuestro concepto. Nosotros tenemos mucho concepto aún en nuestra cabeza y estamos acostumbrados a vivir en este mundo sistematizado y muchas cosas nosotros transportamos para la iglesia de lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, ¿por qué en la iglesia en estos 19 siglos de degradación hubo mucha disputa por la posición, mucha lucha para tener jerarquías? ¿Por qué buscar tanto? Tener poder, fama, privilegios. ¿Por qué esa lucha por la posición? Todo eso es porque estamos acostumbrados a ver cómo funciona el mundo. Este mundo tiene que funcionar así porque no tiene vida, no es gobernado por la vida de Dios. Antes, este mundo fue sistematizado por Satanás y él gobierna este mundo de esa manera. Y tiene que ser sistematizado. Por eso que, así como nosotros nacimos y crecimos y vivimos en este mundo de esta manera y nos acostumbramos a él, nosotros tenemos que estudiar y educarnos. Nuestros adolescentes están viendo cómo cada uno tiene que esmerarse en estudiar, no se pueden relajar. Hay competición, hay notas, después vienen la universidad, donde hay que competir, después tienen que terminar una carrera, está el mercado de trabajo, hay mucha competición y lucha para poder usted subir en la vida, subir en los cargos, tener mejor salario. Así funciona el mundo. Solo que el Señor dijo en Mateo 20, que en el mundo los gobernadores del mundo dominan sobre los pueblos y los que son las autoridades ejercen la autoridad sobre ellos. Pero eso es en el mundo, pero no es así entre vosotros. Amén. Nosotros no podemos transportar ese sistema del mundo a la iglesia. La iglesia es totalmente diferente. La iglesia es un organismo vivo. Por eso en Efesios 1, 2:23, que para ser cabeza sobre todas las cosas, Dios lo dio a Cristo, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. La iglesia es su cuerpo. Entonces, no quiere decir que la iglesia es una organización religiosa estructurada, con estructura de poder y jerarquía. No. La iglesia es un cuerpo vivo. Entonces nosotros
para cambiar esa mente y de esa mentalidad es tan difícil. Por eso que el Señor últimamente nos dio adolescentes con su simplicidad. Nos está haciendo entender que si nosotros no nos convertimos y nos tornamos como niños, es muy difícil que nosotros entremos al reino de los cielos y entender este reino de los cielos, cómo funciona, porque es un reino en vida. Entonces, gracias al Señor, yo creo que este primer mensaje, yo hice esta introducción y así es que poco a poco vamos cambiando nuestra mentalidad, que la iglesia no funciona como una organización del mundo. La iglesia es encabezada por Cristo, ella es gobernada por la vida de Dios y como Dios gobierna la iglesia a través de su vida, es a través de la palabra. Por eso es muy importante la enseñanza de los apóstoles, que la iglesia tenga comunión en la enseñanza de los apóstoles. Así la iglesia crece y ejecuta la obra de Dios que viene de la enseñanza de los apóstoles, y la palabra de Dios gobierna la iglesia y nutre la iglesia y suple a la iglesia. La palabra hace todo y ejecuta la obra de Dios. Y la palabra hace que sucedan tantas cosas sobrenaturales en nuestro medio. Esa ampliación de la obra y expansión de la obra es todo por la palabra de Dios. ¿No es así? Voy a dejar que ustedes compartan un poco también ahora. Amén. Es todo por la palabra. Un tiempo atrás, un grupo de jóvenes de mi ciudad fue para el SEAPE. Pasaron un tiempo allá y cuando volvieron, una joven me dijo, estaba muy difícil de reunirse acá porque la diferencia de la experiencia del SEAPE estaba muy fuera, estaba muy tradicional. Ahí yo me asusté mucho. Entonces necesito ir para el SEAPE y para el PAC. Necesito buscar una manera. Como habló, sin percibir, termina trayendo a la iglesia algo de este gobierno humano. Pero la iglesia no es eso, sino el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando fui para el PAC, primeramente fui al PAC. Yo quería haber querido ir ahora, pero no pude con los hermanos. Pero 2 años atrás, yo pude sí ir al PAC. Y ahí pude percibir, hermano Pedro, que en la palabra es la que hace la obra. Y cómo necesitábamos ser simples. Estaba muy trabado. Aquella experiencia que va al PAC en el inicio, fue expulsado, toda esa situación, mi líder intentando ayudarme, y yo estaba muy fuera. Fue pasando los días, fui teniendo experiencia, fui entendiendo que la palabra hace la obra, que yo no puedo colocar mi oración, intentando colocar mi oración, mi manera, pero después fui entendiendo que la palabra es un proceso, no es algo de un momento a otro, sino fui teniendo esa experiencia. Y otra experiencia marcante que tuve cuando volví a mi ciudad, fui a salir con los adolescentes. Y ahí, yo teniendo esa experiencia, yo quiero salir con los niños. Yo tenía una manía de siempre querer tomar la delantera y de hacer mi manera. Y ese día se me dio un fuerte sentimiento que yo me quedé quieto y dejar a los niños abordar. Ahí yo fui un niño en la experiencia, fue a abordar. ¿Tú quieres? En aquella ansia de querer corregir el abordaje, el Señor dijo, yo entonces fui callado, lleno de vergüenza,
la persona recibió la oración. En mi concepto, no haría sentido ese tipo de abordaje. La persona recibió la oración, recibió el abordaje y las cosas empezaron a fluir. Yo fui entendiendo que necesitaba, no eran técnicas, no eran capacidades, sino que necesitaba volverme simple como niño. Amém. La iglesia no tiene un método a la cual ponemos dentro de una caja. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar sensibles porque es el mover de Dios. Porque nosotros colocamos cosas humanas, organizacionales dentro de la iglesia. Hay problemas de conexión. Si solo tuviéramos un gobierno estructurado, el alcance también es limitado, porque todo es por fuerza bruta, pero con una iglesia encabezada, unánime, unida por el gobierno de la palabra, ella puede alcanzar toda la tierra y hacer la obra de Dios. Pero si está toda estructurada, es imposible llegar a muchos lugares. Pero por esta manera que se nos está dando del gobierno por la vida, el poder de él se vuelve cada vez más presente. Entonces es una cuestión de creer cómo vamos a concluir la obra de Dios en la tierra. No por nuestra capacidad, sino la vida transmite un comando, un poder. Él trae la posibilidad a Dios de hacer estos milagros en la tierra. El gobierno de la vida es muy maravilloso. Para nosotros es una teoría. Podíamos hablar sobre eso, pero el poder de Dios está haciendo su obra más amplio de lo que nosotros imaginábamos o entendíamos. Hermano Pedro habló una frase: Dios siempre deseó reinar a través de la vida. Dios siempre deseó un gobierno a través de la vida. Pero el principio de Lucifer, por causa del pecado que entró en él deseó una posición que Dios no le entregó. Entonces, ¿qué necesitó usar? Ese sistema que el hermano Pedro nos está hablando, ¿cuánta luz? Ese sistema parece que está en el mundo, en la empresa, pero entró también en la iglesia. Sistema religioso, la posición, los cargos, destaques, pero no tiene nada que ver con eso el reino de Dios. Es un reino en vida. Satanás es que generó un comercio, tiene que dar un cargo, una posición y recibir algo en cambio. Pero las cosas de Dios es algo en vida, el cuerpo de Cristo. Fuimos introducidos en el cuerpo y en el cuerpo no tiene sentido de haber peleas y discusiones. Es un cárcel, es algo extraño. Pero ella es ávida por la sangre y circula. Entonces, gracias al Señor, el gobierno de Dios es un gobierno en vida y no tiene nada que ver con el sistema de este mundo. No es una organización, es un organismo vivo. Santiago me habló una cosa que cuando habló del comercio, así que Lucifer, cuando se tornó Satanás y adversario de Dios, entonces él hizo de este mundo, lo sistematizó, esta organización, y realmente de esta manera funciona el mundo. Yo estaba pensando, ¿cuándo es que Satanás hizo ese gobierno sin vida? Pues realmente Santiago hablando, diciendo, en Ezequiel 28, está muy claro
en Ezequiel 28, 28:15, dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, cuando el pecado comenzó a suceder en Lucifer, en el momento en que él se desligó del reino de Dios, que es el reino en vida. Entonces, él tuvo que organizarse para formar su propio reino. Luego dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, para montar, para armar su organización, usted necesita aceptar cargos y necesita ajustar y dar recompensas, salarios, y necesita negociar con quien tiene un poco de cargo, un poco de poder para conseguir apoyo. Y entonces necesita también usar la violencia, porque a quien no te apoya, usted necesita hacer violencia contra él. Por ejemplo, en estos días, para hacer una organización, se necesita una estructura, contratos, necesitamos negociar salarios, cargos, y todo eso, y si alguien no cumple con su parte, ahí viene entonces la multa, los castigos, y entonces viene la violencia. Hasta que lo colocan a usted en la cárcel si usted no cumple con su parte. Entonces, ven todo eso. Santiago diciendo eso me hizo recordar esto, que en Ezequiel 28 está descrito esto, que él realmente hizo una estructura de poder. El versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Entonces, cuando comenzó a negociar, a hacer contratos sin vida, usted va a cometer injusticia. Por eso digo, no existe un sistema de gobierno perfecto sin vida. Entonces, profanaste tu santuario. Aquí entonces están los indicios de que saliendo del reino de la vida, del reino de Dios, tuvo que hacer su reino sin vida. Y el mundo sistematizado siguió ese modelo. Imagínense ustedes, Santiago, Andrés y Evandro, si hoy, para nosotros hacer toda una organización que tenemos en toda la tierra, alcanzando tantos países que estamos alcanzando. Imagínense si fuera necesario hacer una organización sin vida. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es económicamente poderosos. Tendríamos que tener y dar recompensa para quien cumple con los requisitos, los ítems, las cláusulas de los contratos, salarios, recompensas, y también un departamento jurídico muy bien hecho para hacer contratos y estatutos en todos los países y establecer multas, castigos de quienes cumplen. Imagínense, sería imposible que podamos hacer ese trabajo, esa organización. Gracias a Dios que nosotros hoy tenemos un pequeño rebaño, hasta la iglesia de Filadelfia, que tiene poca fuerza, puede atender la necesidad del Señor de predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada. Gracias al Señor, quien está delante de este, cuidando. ¿Y quiénes cuidan de la iglesia en África? Son los colportores que tienen apenas 20 años o un poquito más. No son personas con experiencia entrenadas. En verdad, el poder no necesita ser nuestro, sino que el poder está en la palabra. Es llevar esta palabra, que es la que está haciendo todo el trabajo, juntando a todos para esta comunión del cuerpo, para la circulación de la vida.
Eso es maravilloso. Cada vez que yo pienso así, yo digo, gracias al Señor, que yo no trabajo en un escritorio extremadamente grande, con una gran estructura y una organización controlando la obra. No, quien controla la obra es Dios. Amén. Y Él gobierna por la Aleluya. vida. Yo solo procuro ser fiel en hablar la palabra de Dios, y el Amén. Señor, a través de la palabra, está haciendo todo ese trabajo. Gracias a Dios que desde que el hombre fue creado, en verdad, este mundo sistematizado por Satanás, él ya en Ezequiel 28, él hizo una estructura de poderes a través de la violencia, la organización, por el comercio, negociaciones. Él montó esta estructura y él con certeza corrompió a las criaturas preadámicas que siguieron la rebelión. Porque Dios, en Génesis 1:1, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Señor nunca iría a crear los cielos y la tierra con problemas. La tierra no fue, Job dice que la tierra, que Dios no creó la tierra para ser un caos, sino para ser habitada. Entonces, Dios, de repente, con la introducción del reino de Satanás, este universo fue corrompido. La tierra también fue corrompida, pero Dios resolvió restaurar su creación. Amén. Para nuevamente restablecer su gobierno en vida, creando al hombre. Él quiere, a través del hombre, que fue creado también un poco menor que los ángeles, gracias a Dios, porque Él creó al hombre con un espíritu para recibir a Dios y dentro de sí. Y ese Dios pasaría a gobernar al hombre y gobernar a través del hombre. Por eso que el hombre no necesita ser creado más capaz que Lucifer. ¿Por qué? Porque el capaz no es el hombre, el capaz tiene que ser Dios que está dentro del hombre. Por eso 2 Corintios 4 dice que nosotros tenemos un tesoro en vaso de barro. Nosotros somos vasos de barro, débiles, frágiles, no somos capaces, no somos competentes, pero tenemos Dios, tenemos Cristo, que es súper capaz, es un tesoro. Entonces tenemos que usar más el tesoro, no la capacidad del vaso. Esa es la lucha que la iglesia pasó en estos 20 siglos, pero el hombre no entendía y usaba la fuerza del hombre para hacer la obra de Dios y no pudo hacer. Pero Dios, con su misericordia, el Señor nos permitió al final de los tiempos percibir que no solo tenemos la palabra, que vamos a decir así, que cuando tenemos la realidad de la unidad de la iglesia en cada ciudad, nosotros también restauramos la palabra que Dios quiere entregar a su iglesia. Amén. Entre nosotros. Solo que durante todos estos años no percibimos que esa propia palabra que Dios nos entregaba, ella es la que realiza la obra de Dios. Amén. Nosotros aún mezclamos con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad y ministramos esa mezcla. Por eso que ha funcionado en parte, pero no funcionaba como un todo. En verdad, esa es una pregunta no solo nuestra, sino de muchos pastores, muchos maestros de la Biblia, muchos líderes cristianos preguntan, ¿dónde están aquella vida de la iglesia primitiva? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los acontecimientos sobrenaturales que se veía al comienzo en la iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles? Y hoy en 19 siglos no vemos más, pero gracias a Dios, cuando nosotros vemos que la palabra hace su obra, Amén. nuevamente estamos comenzando a ver que esta palabra está haciendo milagros, cosas naturales, aún más. Solamente mencionar a los adolescentes.
ya es un milagro muy grande. Y ya teníamos una generación apática y perdida. No podíamos contar con ella y de pronto el Señor usa eso como una locomotora, día a día, impulsando toda la obra. Entonces las batallas del pasado, de ese pasado reciente, es siempre, ya es el mismo principio del principio de Moisés. Siempre existe una duda. ¿Por qué solo Dios usaba un canal, solo un hombre? ¿Será que Dios solo habla por él? Dios no habla a través de nosotros, por todo lo demás. Siempre está esa misma pregunta. ¿Será que Él quiere sobresalir, quiere exaltarse, quiere ser príncipe sobre los otros? ¿Será que Él quiere ser el rey de los judíos? Entonces existe esa duda. ¿Por qué? Porque el hombre también es usado por Dios. Pero gracias a Dios, hasta el año pasado, muchas cosas sucedían entre nosotros y en nuestro medio y ataques violentos. Es siempre en ese aspecto. Pero creo que los hermanos que permanecieron son hermanos que están claros en ese asunto y estamos permitiendo que la palabra realmente esté haciendo la obra de Dios y Dios está haciendo grandes milagros entre nosotros. Amén. Señor Jesús, en este versículo de Ezequiel 28, versículo 17, se elevó tu corazón por causa de tu hermosura, corrompiendo la sabiduría a causa de tu esplendor. Podemos ver este principio que nos ayudó. No somos dependientes de lo que hemos aprendido, de lo que tenemos. Al lado del poder de Dios no es nada. Esto es la misericordia para nosotros. Es un vaso de barro. Tenemos un tesoro. Tenemos que aprender a acceder a este tesoro, como los adolescentes. En uno de los momentos de comunión nos trajo una ayuda maravillosa. Para mí ese punto alto de la vitalidad de los adolescentes consagrado. Pero el hermano Pedro nos dice, pero esto es una consecuencia, un resultado, porque la llave de los adolescentes es el amor por la palabra y la simplicidad en recibir la palabra. Nosotros si perdemos o amamos, no vamos a poder usar ese poder que está en nosotros. Entonces Dios está tomando a un grupo de adolescentes como ese ejército que es un ejemplo para nosotros de simplicidad y amor por la palabra. Vimos un contraste que el Señor nos mostró en este mensaje. Por un lado, por la alta capacidad, se enorgullece y quiere hacer las cosas desconectadas de Dios. Y eso trae sus consecuencias. Hermano Pedro, usted habló cómo que Dios creó al hombre. Si el hombre cayó, el hombre debería ser alguien con mayor capacidad que Lucifer. Realmente. Solo que, ¿cómo Dios hace? Pero el hombre fue creado menor que los ángeles. Lucifer, mirando para la creación, a nuestra creación, y él piensa, ¿cómo ser sujeto me va a derrotar esta persona? Entonces, cuando ve la manera como Dios hoy ejecuta su obra, Él usa un vaso de misericordia, un vaso que Él está allí y nuestra función es apenas contener ese tesoro. Segunda los Corintios, tenemos este tesoro en vaso de barro.
Entonces, nuestra énfasis, nuestra capacidad está en ese tesoro, no en nosotros mismos. Entonces, pensando en eso, necesito ser simple y dejar con que la palabra ejecute su obra. Y cuando permitimos que esa palabra haga la obra, vemos que todo ocurre de manera simple. El Señor dijo al comienzo de la creación, sea la luz. No hay ninguna complicación, solo Él habló, Él dijo, sea la luz y hubo la luz. Nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer con los adolescentes, pero la palabra vino y trajo la autoridad y gobierno y puso orden en la iglesia. Los adolescentes son tropas y de ahí surgió nuestro ejército. No podíamos ni apoyarnos en la psicología de cómo explicar esa etapa de los adolescentes. Pero cuando damos atención debida a la palabra profética, la palabra comienza a gobernar y su obra comienza a ser hecha en nuestro medio. Señor Jesús. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 5, también hay una luz, que yo ya hablé sobre eso. Yo creo que esto es algo que Dios nos mostró, que en el capítulo 1 de Génesis, Dios vio todo el daño que Satanás causó en el universo y cómo corrompió a las criaturas preadámicas. Y la tierra quedó sin forma y vacía y llena de tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de la muerte. Imperaba la muerte, reinaba la muerte y las tinieblas. No había vida. Si no hay vida, entonces no hay como Dios tenga su gobierno por la vida. Entonces, gracias al Señor, que en el versículo 2, ¿no es así? Que en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera cosa que Dios necesita hacer es traer de nuevo la vida de Dios para que Dios pueda establecer su gobierno. Dios no está contento con este mundo sin vida, sin Dios y sin vida. Entonces, este mundo sin Dios, este mundo sin vida, solamente hay tinieblas y hay muerte. Dios quiere restaurar su creación y gracias a Dios el primer día dijo Dios sea la luz y fue la luz. La luz es la primera cosa que se restableció para que haya vida. La luz es para tener vida. Y así en adelante, hasta que en el sexto día el hombre fue creado. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para sujetar la tierra, sojuzgar la tierra. Está muy claro. Dios creó al hombre para establecer el gobierno, pero no un gobierno como Satanás lo estableció, porque ya existe un gobierno sin vida en la tierra, en el universo. Y en ese mundo repaginado o rehecho, que Dios creó al hombre para establecer su gobierno, nuevo gobierno por la vida de Dios, Satanás no estaba dentro de ese gobierno. Pero infelizmente, en Romanos 5:12, nos trajo luz, diciéndonos esa luz que no teníamos. Porque así, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir, cuando el hombre fue engañado por la serpiente al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y desobedeció la palabra de Dios, y por causa de esa desobediencia el pecado entró. Abrió una puerta para que el pecado entrase. Y cuando entró el pecado, claro, el pecado también es la propia naturaleza del diablo, de Satanás. Satanás entró por el pecado, entró Satanás,
y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y a partir de ahí, Él reina. La muerte entonces pasó a reinar. Por eso en el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y en el versículo 17, ahí está la voluntad de Dios. ¿Por qué Él hizo todo ese trabajo de mandar a Cristo aquí? El versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, miren, es una cuestión de reino, reinó la muerte, mucho más. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, eso es lo que Dios quería. Dios quería restablecer su gobierno en vida a través y por medio de Jesucristo. Este gobierno en vida, que es tan difícil aún para que nosotros entendamos, por eso, no, voy a repetir, el Señor usa adolescentes para que nosotros nos desarraiguemos, los adultos, nos desarraiguemos de este mundo perverso, como dice en Gálatas capítulo 1. Entonces nosotros necesitamos entender que Dios quiere traer otro reino, el reino a través de su vida. Hasta la justificación del hombre es para la vida. Por eso yo leí el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Entonces, muchos cristianos, principalmente después de la Reforma, se quedaron contentos que la justificación es por la fe. Y se alegraron con eso, porque el hombre no necesita más vivir debajo de la condenación. Y hoy por la fe somos justificados por Dios, pero quedaron en eso solamente. Pero la justificación en sí no tiene un fin en sí mismo. La justificación no es solamente para que nosotros digamos que somos justos. Somos justificados y es para la vida. Amén. Somos justificación para dar vida, porque Dios quiere reinar y establecer un gobierno por su palabra, por su vida. Amén. Por eso que Juan quiso restaurar eso. En el principio era la palabra. Amén. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra estaba en el principio con Dios. Amén. El versículo 4 dice que la vida estaba en Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios quiere enseguida establecer la vida y la vida viene por la palabra. Amén. Y ahora, como Dios gobierna por la vida, es a través de la palabra. Y gracias a Dios esto está sucediendo en nuestro medio. Entonces, como estamos en el fin del tiempo, quiero decirle a todos los que acompañan, no vamos a dejar que este mundo ya nos moldeó. Cuanto más edad usted tiene y más tiempo que usted vivió en este mundo, más tiempo es que usted está habituado con la estructura de este mundo, con la manera como funciona este mundo, que nosotros no deje que esa manera sistematizada como funciona el mundo y traer eso a la iglesia. La iglesia no es así. La iglesia es totalmente diferente. Entonces, cuanto más simple, cuanto más confía en la palabra, Amén. y tenemos amor reverente Amén. por la palabra tiene libertad en sacarnos, desarraigarnos de este mundo perverso. Y entonces vamos renovando esta mente y vamos a entender cómo Dios está reinando y gobernando su iglesia por medio de la vida. Y por eso están sucediendo las cosas que están pasando. El peligro es que volvamos hacia atrás. De nuevo, endurecer el corazón, de nuevo, querer sistematizar
querer gobernar por la organización humana y así vamos a parar la obra del Espíritu nuevamente. Entonces, gracias al Señor, Dios está avanzando. Vamos a continuar de esta manera simple, amando la palabra y confiando que la palabra hace su obra. Amén. Muito bom. Comenta aí, Evandro. Pode comentar mais um pouquinho. La palabra hace la obra. Faz a obra, né? Eu confesso também que eu não tinha me atentado. La cuestión de la justificación por la vida. Yo también quedé parado en la reforma, pero revisando la palabra, en la revisión yo encontré la justificación por la vida. Eso muestra que todo lo que el Señor está haciendo y hizo toda su obra, la parte judicial, la parte orgánica, todo tiene como miras al gobierno de su vida, para que Él gobierne por medio de su vida. Necesitamos realmente creer en eso y disfrutar que esa vida es para nuestro disfrute, es para su gobierno. Podamos sujetarnos a esa vida. Hay muchas cosas terrenales, humanas, que nos atrapan, que nos detienen. Pero si nos volvemos a la palabra es la que nos santifica, la que nos lava, aunque no tenga toda la comprensión de la voluntad de Dios, pero si tengo un corazón reverente a la palabra, esa palabra va a hacer su obra. Ella me revelará, me mostrará y ejecutará su trabajo. Entonces, el secreto es dar espacio a esa palabra. Amén. Señor Jesús, realmente, corazón de cada uno de los hermanos, de tener este corazón reverente en la dar condición. Todos nosotros tenemos un poquito de ese resquicio del gobierno humano. Un gobierno sistematizado, queriendo o no, ese nos aprisionó. Pero gracias a Dios por la palabra. Alabamos al Señor por la palabra. Nos está liberando. ¿Quién es liberto? Tiene esa alegría. Satanás durante años y siglos, él ataca la palabra, quiere parar todo, porque sabe que la palabra es lo que nos suplirá. Pero cuando vemos eso, la primera cosa que Dios dice es: trae la luz. Dios nos trae a nosotros una gran luz para mostrar nuestra condición. De acá en adelante podamos ver día a día. Yo hablo para mí mismo. No vamos a dejar que un pequeño éxito nos lleve a creer que nosotros hicimos. Es la palabra. Vuélvase a la palabra. En ese camino, hermano, siempre habla esta frase: nuestro foco es traer al Señor de vuelta. Entonces, hermano Pedro, muchas gracias. Todo eso para ese final de semana, para esa live, el aliento que el Señor nos da. Vamos a seguir de cerca y vamos a la conferencia. Amén. Vamos a seguir de cerca. Y aún está el tiempo de hacer la inscripción. Pida al Señor hacer su inscripción y también tener esta agenda positiva. Los eventos, conferencias, que cada uno puedan acompañar. Vamos a pagar el precio. Yo tengo la seguridad de que usted nunca se va a arrepentir de acompañar de cerca. Usted va a ver cómo usted va a ser más fortalecido. Amén. Usted va a ser y va a tener una visión, como estos dos hermanos de San Pablo, tener una visión sobre la obra más amplia. Nunca más será el mismo. Amén. Su vida nunca más será la misma. Y gastando más tiempo en la obra del Señor, su negocio no va a terminar, ni va a bajar las ventas, ni su profesión sufrirá perjuicio. Por lo contrario, porque el Señor, a los que son suyos, Él les da en cuanto duermen.
enferme. No se preocupen, que el Señor cuida de nosotros y de nuestras necesidades si nosotros luchamos por su reino y por su justicia. Todas estas cosas serán añadidas. Amén. Ahora, André, ¿quién va a hacer la oración para finalizar? Olha, o Tiagão já estava dando agradecimentos, né? E Creo que Santiago el que puede orar. junto, né? Tava empolgado Y ahí voy a abrir los comentarios pros irmãos irem diciendo amén para la oración. e tal. Amén. Amém. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, Obrigado, por la Senhor, palabra. pela palavra. Senhor, Esta palabra realmente nos está libertando, Senhor, essa que la palavra verdad, verdade, ella nos Senhor, liberta. Amém. Amém. Nos está santificando en la verdad. Tu palabra es la verdad. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, por cada hermano y hermana pueda obedecer esta palabra, tenga un corazón de un ser más liberado, Amém. Amém. que reconocer que ese gobierno viene por la palabra, un gobierno en vida que viene a través de la palabra. Vamos a aprender a valorar, a amar. Muchas gracias, Señor. Amém. Bendice esta conferencia internacional. Sim. Mucho podamos reaccionar para estar ahí. Sim. Amén. Amém. Amém. Muy bueno. Muito bom. Amém. Amén, amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Amén, Amén. Buenas amén, noches para amén. todos. Gracias. Obrigado. Gracias. Amén. Buenas Obrigado, noches. Thiago. Obrigado, André. Buenas noches para Boa noite para todos. todos. Amém. Amén. Amén.